Pues los colombianos se quedaron sin mundial, sin hospitales y sin escuelas. Que porque había cambio de gobierno, o sea que el gobierno de Duque apenas ganó Gustavo Petro las elecciones en mayo, pues dejó de trabajar. Ojo que los medios de comunicación aquí quieren hacer ver que el presidente no quería que se hicieran en Barranquilla, no, el presidente. Hola de nuevo a todos y todas, nos tomamos unos días de descanso, pero acá estamos nuevamente. Me han escrito muchísimo para opinar sobre varios temas, la revelación de la lista de invitados a la isla del señor Epstein, donde aparece el expresidente Andrés Pastrana, noticia que ya se sabía desde hace 4 años. También aparecen otros nuevos personajes famosos, sobre todo de Estados Unidos. También para que opine sobre las escandalosas declaraciones de Juan Manuel Santos sobre cómo ayudó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con su inmunidad diplomática en Estados Unidos para garantizarle su impunidad. Esto sin pensar en el objeto de las denuncias, que son los hechos, las violaciones a los derechos humanos y las víctimas. Pero la mayoría de mensajes es para preguntarme qué opino sobre la cancelación de los Juegos Panamericanos, una noticia que estremeció al país. Y después de muchos días de descanso y leer a todas las partes, sobre todo echándose la culpa los unos a los otros, pues trataré de ser objetivo en mi opinión, aunque opinión y objetividad pueden ser dos cuestiones dicotómicas. Pero para parecer entonces medio objetivo hay que dar el contexto de qué fue lo que pasó, porque como los accidentes de los aviones nunca ocurren por una sola causa. Y la verdad es que ha habido muy pocas explicaciones de la organización fallida de los Juegos Panamericanos presupuestados para realizarse en Barranquilla en el año 2027, fecha para la cual el gobierno de Gustavo Petro ya habrá finalizado. Pero es su administración la que le heredó del gobierno de Iván Duque la responsabilidad de concretar el contrato y definir los pagos para la firma Panam Sport para la realización del evento deportivo. Algo que no se pudo concretar por muchísimas razones, señores. Errores administrativos, decisiones unilaterales, excesos de espera, falta de voluntad y sobre todo un problema de este gobierno, la poca comunicación entre las entidades. Entidades que, como no, se echan la culpa, repito, las unas a las otras. Lo primero que debemos explicar es qué es Panam Sport. Es la que entrega la especie de franquicia Juegos Panamericanos que le da el derecho a un país a realizar estos eventos en una ciudad puntual. En este sentido, se debe definir un contrato donde se exponga claramente las partes del acuerdo. Todo esto comenzó, debemos aclarar, antes del gobierno de Gustavo Petro, y fue durante la gestión del ministro del Deporte, del señor Iván Duque, el señor Ernesto Lucena, en mayo del 2021, que Panam Sport quería que se creara una entidad que se encargara de la organización del evento. Pero acá ocurre el primer error: esto no se hizo. Señores, solo se concretó año y medio después, es decir, en agosto del 2023, cuando se crea el llamado comité organizador. Pero tampoco los medios de comunicación lo han dicho de una manera más clara y profunda, que el segundo error es que el primer pago lo tenía que hacer el gobierno de Iván Duque el 30 de julio del año 2022. Señores, el gobierno de Duque, porque el gobierno de Petro comenzó el 7 de agosto para los que confunden posesión de Congreso con posesión presidencial o confunden independencia con la batalla de Boyacá. Pero bueno, ante la pregunta de algunos medios sobre el por qué no se pagó la primera cuota a Panam, miren lo que respondió el ministro de Iván Duque y vamos a reaccionar a esas declaraciones. El 30 de mayo para ser más preciso, se firma la promesa de contrato como sede de los Juegos Panamericanos a la ciudad de Barranquilla. Y ahí se estipulaban, y tengo los documentos, ahí se estipulaba cuál era el plan de pagos. El primer pago que tenía que hacer el gobierno se tenía que hacer en el 2022, el 30 de julio de 2022, momento en el que yo ya no estaba en el gobierno, pero también haciendo, digamos, algún tipo de defensa en este sentido. Entiendo que la prórroga que se pide para no hacer ese pago en ese momento era el cambio de gobierno. Ya estaba elegido el presidente Petro y no quería dejar el ministro Herrera, hasta donde entiendo yo, un pago hecho de tal dimensión sin haberle contado en el empalme al nuevo ministro o ministra que llegara en su momento sobre los Juegos Panamericanos. Entonces Panam Sports entendió eso, dijo: esperemos que se dé el cambio de gobierno y allí ya se haría el pago efectivo. Entonces sí es cierto que aquí ha habido una cadena de errores
Lo que creo es que no se le ha dado la trascendencia y la importancia que merecían los Juegos Panamericanos a partir de la firma de ese contrato. Y hoy lo que tenemos es pues una solicitud o una declinación de Panam Sports de quitarnos la sede. Pero es importante. Varias cosas a resaltar de esta declaración. Uno, la excusa del por qué no pagaron la primera cuota es totalmente insulsa, que porque había cambio de gobierno, o sea que el gobierno de Duque apenas ganó Gustavo Petro las elecciones en mayo, pues dejó de trabajar, no siguió ejecutando, cumpliendo con su deber. Si estaban en el gobierno de Duque, más allá de no pagar e inventarse esa excusa estólida, se debía cumplir, señores, porque estaba dentro del contrato. Y en el empalme, entregar las cuentas claras. Incumplieron y le pasaron el chicharrón al gobierno de Gustavo Petro. 2. El señor Lucena, ministro de Duque, acepta que hay una cadena de errores que terminaron en este hecho que está lamentando el país y que la oposición claramente está utilizando a su favor. Pero no quiero decir con esto que la culpa es exclusiva de Iván Duque y que el gobierno de Gustavo Petro no tiene responsabilidad alguna. No, repito, acá la culpa es de todos. Solo que vamos paso a paso. Cuando llegó el nuevo gobierno y se empezaron a hacer los empalmes con los funcionarios y ministros, el tema se le presentó directamente a la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia. Y esta, desde que llegó a la cartera, manifestó que el gobierno debía renegociar el contrato y que el ministerio no tenía ni la plata ni la manera de hacer los pagos correspondientes. Cosa contraria a lo que dice el ministro de Hacienda de ese entonces, el señor Ocampo. La señora posteriormente viajó a Chile a una asamblea en Panamá a asegurar que el gobierno estaba comprometido con los juegos, pero nunca contestó las llamadas concretamente de Panam Sport. Lo que intentó hacer fue desconocer este contrato con Panam y poner autoritariamente un gerente y empezar a contratar personas. Todos los medios de comunicación han mencionado este hecho. Lo que es contradictorio para mí, y yo no sé si la señora estaba realmente de acuerdo o no con los juegos, pero nombró gerente en octubre del 2022. Lo que sí es cierto es que el avance y la comunicación era casi nulo. Y algo obvio, hasta ese entonces, octubre del 2022, no se había subsanado el error de Iván Duque, que era de haber pagado los primeros 4 millones de dólares, cosa que también era obligatoria del gobierno de Gustavo Petro. La cosa es que en agosto del 2023, Panam dio un ultimátum a la nación y a los firmantes del contrato sobre los incumplimientos y la falta de definición. Barranquilla y el Comité Olímpico le solicitaron una prórroga a Panam para que el gobierno tomara por fin una decisión y decidiera si había o no juegos. Pero el 7 de noviembre del 2023, en la sala de juntas del Comité Olímpico Colombiano, se reunieron y allí participó el presidente del Comité Olímpico Colombiano, el señor Ciro Solano, la ministra del Deporte, la señora Astrid Rodríguez, la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, el alcalde de Barranquilla, el señor Pumarejo. También participó un señor llamado David Garzón, secretario del Ministerio del Deporte, entre otros, señores. Una de las primeras cosas que se definió fueron las funciones de ese comité, las cuales eran realizar seguimiento y acompañamiento permanente a las actividades relacionadas con la ejecución y operación de los juegos, definir directrices y lineamientos generales para la implementación de los programas y proyectos necesarios para la organización, administración y ejecución, facilitar y promover la interlocución e interacción entre los niveles del gobierno participantes con las instancias de la sociedad civil. Y otro de los aspectos tratados fue la confinación de los juegos. Sobre el tema, el acta se dejó constancia de que el alcalde para ese entonces, el señor Pumarejo, dijo que hubo dos grandes cambios en el tema. El primero, que se estaban comprando los derechos de patrocinio local a Panam Sport y que el patrocinio que se consiguiera quedara para Panam y los juegos. El segundo es el tema de la contratación de la transmisión por televisión, que a propósito el representante Alejandro Campo ha denunciado que posiblemente hay casos de corrupción, costaba 20 millones de dólares. La ministra del Deporte indicó que tenía un presupuesto de 500 millones y así lo planteaba el acta. Y para esta ejecución se debía realizar un CONFIS y un COMPES para dejar los recursos proyectados para los próximos años y mirar con mucha calma para no estar apretados en el momento de los juegos. Y también finalmente
se registró en esa acta el interés del presidente Gustavo Petro de que los Juegos no se hicieran solo en Barranquilla, sino en todo el Caribe colombiano. Ojo que los medios de comunicación aquí quieren hacer ver que el presidente no quería que se hicieran en Barranquilla. No, el presidente quería que se hicieran en todo el Caribe, en el Magdalena, en Bolívar, en el Atlántico, en la Guajira, en fin. En la misma acta, el señor David Garzón, secretario general del ministerio, señaló que el gobierno nacional se le presentó el proyecto de financiación del 60% y se hizo un flujo de inversión para que este se pudiese modificar en el transcurso del tiempo. Se preguntó cómo responderle a Panam Sport por los 8 millones de dólares e indicó que era importante contar con un operador temporal, el cual se le pueda transferir ese recurso a Panam Sport, y finalizó diciendo para ese entonces que el ministerio contaba con la plata en ese momento, la cual se iba a pagar en diciembre. Cabe señalar que para esa fecha la ciudad de Barranquilla fue la única aportante a los Juegos, no solamente en los pagos a Panam, sino en la planeación y preparación de las justas deportivas. Eso es un hecho. El hecho es que tampoco esa plata se pagó en diciembre y el 3 de enero Panam tomó la decisión de quitarle los Juegos a Colombia. El gobierno de Iván Duque cometió el primer error. Sí, el gobierno de Gustavo Petro y sus ministros no lo subsanaron. Así es. La ministra María Isabel Urrutia no tenía voluntad y querían cambiar las condiciones. Por supuesto. La nueva ministra de Transporte empezó a trabajar, pero no pagó en diciembre, aun cuando tenía la voluntad y la plata. También. Señores, hubo errores de comunicación y trabajo unilateral de las partes. Eso es un hecho. Luego también muchos amigos petristas, compañeros de causa, decir que era que no, que la plata no estaba en diciembre. Pero precisamente en diciembre el Ministerio del Deporte aprobó contratos por más de 36.000 millones de pesos. A Panam solamente había que pagarle 4 millones en enero y 4 millones en diciembre, señores. Entre tanto, Panam ya citó una asamblea extraordinaria para antes de finalizar febrero, en la que se discutirá la nueva sede. Asunción, Guadalajara, México y Sao Paulo en Brasil han manifestado intereses para realizar las justas panamericanas. Sin embargo, Colombia no se da por vencida y luchará hasta el final ante las autoridades de Panam Sport para recuperar la sede para la ciudad de Barranquilla. El presidente ya se reunió con el alcalde Char y el gobernador Verano, además de mandar una carta a Panam solicitando que no le quiten la organización a Colombia. El hecho es que es más lo que pierde el país que lo que gana, ya que la inversión no iba a ser mucha por la previa organización de los Juegos del Caribe. Se pierden, lógicamente, empleos, inversión de infraestructura, también en el área turística, en el área hotelera, en fin, y sobre todo el sueño de muchos deportistas colombianos de brillar en las justas. No me vengan tampoco con el falso dilema de que Beto es mejor con esa plata construir escuelas y hospitales. ¿Se acuerdan del Mundial de 1986 que se iba a realizar en Colombia y no se hizo porque el señor Belisario Betancur dijo que con esa plata se iban a construir hospitales y escuelas? Pues los colombianos se quedaron sin mundial, sin hospitales y sin escuelas. Gente, pero sigamos en Barranquilla porque el corrupto ex senador Arturo Char recuperó su libertad en la tarde de ayer, lunes festivo, luego de que el juez sexto penal con función de garantías de Santa Marta le concediera este beneficio en una polémica decisión que sacudió la opinión pública y que tuvo su origen en el recurso de habeas corpus presentado por la defensa del ex senador, representado por el abogado penalista Iván Cancino, el famoso conocido por la estrategia de la diarrea de sus clientes y de él mismo. El juez penal Carlos Humberto Coy Domínguez avaló los argumentos de la defensa del excongresista cantante, ya que según el juez era claro que no podía seguir privado de la libertad, ya que se habían cumplido los 120 días desde su captura efectiva el 7 de septiembre del 2023, sin que se calificara el sumario con el que se tomó esa decisión. Como se trataba de un habeas corpus, el excongresista debía quedar en libertad inmediata, por lo que era cuestión de horas para que se hiciera efectiva su salida de las instalaciones militares en la que él estaba detenido. A favor de su liberación se pronunció, como no, la Procuraduría General de la Nación, que es
amiga de la Casa Char en el Atlántico, y también que respaldó la lectura de la magistrada Lombana, la misma que lo había recluido en un hotel, bueno, en un batallón. En caso que no se determinara a su favor el recurso presentado, según la Procuraduría, se estaba vulnerando el derecho al debido proceso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 365 del numeral 4 de la ley 600 de 2000. Recordemos que el señor Char está siendo investigado en hechos relacionados con el supuesto acuerdo para llevar a cabo una compra masiva de votos en el departamento del Atlántico y que se habría materializado en octubre del 2017, 5 meses antes de los comicios del 11 de marzo del 2018, y cuyo epicentro habría sido la denominada Casa Blanca, sede política de Aída Merlano. El penalista y abogado de Aída Merlano, el señor Miguel Ángel del Río, se mostró molesto por la decisión y en la red social X manifestó: penoso todo lo que está pasando en esta solicitud de habeas corpus del señor Arturo Char, una magistrada con un evidente impedimento y una procuraduría amiga. Todos saben que no hay prolongación ilícita de la privación de la libertad, ni el juez es el competente para definirlo. Señores, muy claro. Me pareció muy curioso leer a varios abogados, compañeros, penalistas, interpelando públicamente al señor Miguel Ángel del Río, como fue el caso concreto del abogado Santiago Tres Palacios, que le contestó lo siguiente: miren, nada penoso, si hubo prolongación ilícita, si es competente el juez y el ejercicio adecuado de las acciones judiciales. El hecho es que el problema es del sistema, de lo bueno que es para la justicia actuar, pero lo malo que es para operar. Dos términos totalmente diferentes. Sin hablar del vencimiento de términos, el mejor abogado de los delincuentes en Colombia.